Ucrania se mira mejor desde el aire, siguiendo el hilo de un río, porque sólo así se entiende cómo un país se construye capa sobre capa, siglo sobre siglo, hasta convertirse en lo que es hoy. Y quizás la mejor manera de contar su historia no sea empezar por el final, por las noticias que todos hemos visto, sino remontar la corriente hasta el origen y dejar que el tiempo mismo vaya revelando el paisaje. En una edición especial de comienzos de 2026, la revista National Geographic hizo una observación que merece detenerse. Ucrania ha dejado de ser un punto de conflicto en el mapa geopolítico. Se ha convertido en el epicentro de un renacimiento cultural, en un símbolo de la energía más vibrante del siglo XXI. Durante años, el mundo miró a Ucrania a través del filtro de las víctimas, de los mapas teñidos de rojo, de las sirenas antiaéreas. Pero detrás de las ruinas hay una nación más extensa que Francia, con una historia más antigua que la de Inglaterra y un espíritu nacional que no se deja doblegar. Mucha gente pregunta qué queda de Ucrania ahora. La respuesta, si uno se toma el tiempo de mirar bien, es sencilla: queda todo. Empecemos por el principio de los principios, por algo que no aparece en los titulares y que, sin embargo, lo explica casi todo. Hay un tesoro en Ucrania que no hace falta extraer de las profundidades de la tierra. Está justo bajo los pies. Se formó a lo largo de miles de años gracias a la acumulación de hierbas de estepa en un clima único, y contiene un porcentaje de humus que va del 3 al 15%. Es poroso como el pan recién horneado, retiene el agua como una esponja, y es tan fértil que la gente bromea diciendo que basta con clavar un palo en la tierra negra para que al día siguiente florezca. Ucrania posee casi la cuarta parte de las reservas mundiales de Chernozem, esa tierra negra legendaria, y por eso el país es conocido como el granero de Europa. Pero esa fertilidad ha sido también una maldición. Desde los ejércitos mongoles de la Edad Media hasta los imperios de las dos guerras mundiales, todos han codiciado este suelo. Sin embargo, la tierra por sí sola es solo tierra, sin el alimento que da vida, sin la leche materna que la nutre. Y esa leche materna, en el caso de Ucrania, tiene nombre propio: el Dnieper. Visto desde un satélite, el río parece un enorme dragón verde que serpentea a través del país, desde el norte helado hasta el sur bañado por el sol del Mar Negro. Si retrocedemos hasta la antigüedad, descubrimos que cuando los exploradores griegos navegaron por primera vez hasta su desembocadura, lo llamaron Borístenes, el río que viene del norte. Allí fundaron ciudades-estado prósperas como Olbia, donde la cerámica griega se intercambiaba por trigo y miel de la estepa. Con la llegada de la Edad Media, el Dnieper pasó a formar parte de una ruta legendaria, el camino de los varengos a los griegos. Guerreros vikingos llegados del norte de Europa navegaban río abajo en sus embarcaciones alargadas, cargando pieles y ámbar rumbo al esplendor del Imperio bizantino, hacia Constantinopla. Fue precisamente en los meandros de este río donde la fuerza del norte y la sabiduría del sur
se entrelazaron para dar forma a la identidad del primer estado de la Rus de Kiev. Más tarde, los rápidos traicioneros del río se convirtieron en refugio de los guerreros cosacos, que eligieron esas aguas como barrera natural para proteger su forma de vida libre e independiente. El caudal del Dnieper no solo arrastra sedimentos. A lo largo de milenios, ha ido construyendo una de las entidades políticas y culturales más brillantes de toda Europa del Este. Y donde este río se abre paso entre colinas que se elevan hacia el cielo, se encuentra el corazón mismo de la nación. Ese lugar se llama Kiev, conocida como la madre de las ciudades. Del siglo IX al siglo XII, fue la capital de la Rus de Kiev, un estado poderoso y extenso, precursor de lo que hoy son Ucrania, Bielorrusia y Rusia. En su apogeo, Kiev llegó a ser una de las ciudades más grandes y civilizadas de Europa, más grande incluso que Londres o París en aquella época. Cuenta la leyenda que la ciudad fue fundada a finales del siglo V por 3 hermanos, Ki, Shchek y Jorif, junto a su hermana Livid, y que tomó el nombre del mayor de ellos. En el año 988, el príncipe Vladimir el Grande decidió introducir el cristianismo en Kiev y ordenó que su pueblo descendiera hasta las orillas del Dnieper para recibir el bautismo en masa. Pero la historia no siempre es ascendente. Hacia el año 1240, Kiev fue atacada y casi completamente destruida por el ejército mongol. La ciudad quedó gravemente debilitada y perdió su estatus de centro político durante siglos, cayendo primero bajo el dominio del Gran Ducado de Lituania y después bajo el de Polonia. Durante la Segunda Guerra Mundial, sufrió pérdidas devastadoras en uno de los asedios más largos de la historia militar, y fue precisamente por la resistencia de su gente y de sus soldados frente a la Alemania nazi que recibió después el título de ciudad héroe. En el corazón de Kiev se alza la Catedral de Santa Sofía, construida hace más de 1000 años con la intención declarada de rivalizar con las grandes iglesias de Constantinopla. Por fuera parece un palacio majestuoso de blanco y oro. Al entrar, uno tiene la sensación de haber cruzado una puerta hacia la Edad Media. 13 cúpulas coronan el interior, representando a Jesús y sus 12 apóstoles. Hay mosaicos hechos con millones de diminutas piezas de vidrio en 177 tonalidades distintas, y entre todos ellos destaca uno en particular, la imagen de la Virgen María de 1,80 m de altura, conocida como el Muro Inquebrantable. Cuenta la leyenda que mientras ese muro permanezca en pie, Kiev nunca caerá. Y así ha sido. Incluso cuando la ciudad ardió bajo invasores o fue arrasada por la guerra, ese mosaico permaneció intacto. Hay algo casi conmovedor en pensar que la catedral fue, a su manera, el primer espacio de expresión colectiva de la ciudad. Los científicos han encontrado más de 7000 inscripciones grabadas en sus muros por gente común, oraciones, pensamientos,
pequeñas historias que alguien quiso dejar para la posteridad. No muy lejos de allí se encuentra el monasterio de las Cuevas de Kiev, cuya historia se remonta al año 1051. Los primeros monjes no construyeron torres imponentes, cavaron agujeros en la tierra para vivir y rezar. Con el paso de los siglos, esos agujeros se transformaron en un vasto laberinto de túneles subterráneos. Caminar por sus pasillos estrechos y helados, iluminados apenas por la llama de una vela de cera de abeja, y cruzarse con más de 120 cuerpos de santos naturalmente momificados que llevan siglos sin descomponerse, es una experiencia que roza lo sobrenatural. Durante generaciones, peregrinos recorrieron miles de kilómetros a pie para llegar hasta esta especie de Jerusalén del Norte, solo por sentir ese misterio de cerca. En el siglo XVII, los monjes instalaron allí una de las primeras imprentas de la región, y mientras el resto del mundo se debatía en conflictos, ellos se dedicaban a escribir libros y a mantener viva la cultura y la lengua locales. Y ya que hablamos de lo que se esconde bajo tierra, hay otro lugar que sorprende por razones muy distintas. A 105 metros de profundidad se encuentra la estación de metro Arsenalna, la más profunda del mundo. Para llegar hasta el vestíbulo hay que descender por 2 escaleras mecánicas consecutivas, un trayecto que dura casi 5 minutos. ¿Por qué excavar tan hondo? Para que la línea de metro pudiera funcionar sin verse afectada por la pronunciada pendiente del terreno, los ingenieros soviéticos tuvieron que atravesar capas de arcilla y roca dura para instalar la estación en las entrañas de la colina. Durante los años más turbulentos de la historia reciente, este lugar dejó de ser solamente una arteria de ingeniería para convertirse en un refugio. A esa profundidad, a salvo de bombas y balas, ha florecido una vida distinta. Pequeños cafés que siguen encendidos junto a la entrada de la estación, ríos de gente que sube y baja por las escaleras mecánicas, algunos leyendo, otros escuchando música, todos formando ese ritmo bullicioso que solo tienen las ciudades que se niegan a detenerse. Pero para entender de verdad Ucrania, hay que ir más allá de los titulares y adentrarse en el código genético de su gente. Y ese recorrido empieza con un hilo, literalmente. La Vyshyvanka no es simplemente una camisa tradicional, es un talismán sagrado, un código que se lleva bordado en la manga. Cada puntada, cada patrón geométrico, cada estallido de rojo y negro floral lleva un mensaje. Para el alma ucraniana, estos motivos son escudos contra la mala suerte y plegarias por una vida larga, y cada región cuenta su propia historia a través de ellos. Cuando llega el día de la Vyshyvanka, en mayo, las calles se transforman en un mar de arte viviente. Mucho antes de que se levantaran las primeras catedrales en Kiev, los ucranianos ya grababan oraciones en cáscaras de huevo, usando cera de abeja y tintes vibrantes. No se trataba de simple decoración, sino de una forma de arte protectora. Se creía que una pisanka bellamente elaborada podía proteger un hogar del fuego o a una familia del dolor. En la ciudad de Kolomilla hay incluso un museo con forma de huevo gigante,
un monumento a este delicado oficio que convierte una cáscara frágil en símbolo de vida eterna. Y si uno escucha con atención, puede oír el eco de una melodía que viene de muy lejos, la de la bandura, un instrumento majestuoso de hasta 65 cuerdas, algo así como el matrimonio entre un laúd y un arpa. Hace siglos, juglares ciegos conocidos como kobzars recorrían los caminos polvorientos de la estepa, con los dedos deslizándose sobre las cuerdas mientras cantaban las gestas épicas de los cosacos. Eran en cierto modo los guardianes de la memoria nacional. Y aunque los imperios intentaron una y otra vez silenciar la bandura, sus notas siguen resonando hoy, cargadas de los triunfos y las tragedias de un pueblo que siempre ha encontrado su voz en la música. Cuando llega el solsticio de verano, el aire se carga de una electricidad muy particular, la de la noche de Iván Kupala. En esa noche mística se difuminan las fronteras entre el mundo humano y el espiritual. Las jóvenes tejen coronas de flores silvestres y las dejan flotar sobre las aguas oscuras del río, con pequeñas lámparas titilando mientras buscan señales de amor verdadero. Las parejas, tomadas de la mano, saltan sobre hogueras enormes, y la tradición dice que si sus manos permanecen unidas en pleno salto entre las llamas, su amor resistirá cualquier prueba. Uno podría preguntarse si no hay algo profundamente universal en ese gesto, en esa necesidad de poner a prueba el amor frente al fuego, algo que quizás reconozcamos también en nuestras propias tradiciones de verano. Y así llegamos a la fuente última de esa resiliencia legendaria, el espíritu cosaco. Los guerreros de la Sich de Zaporilla, con su característico oseledets, ese largo mechón de pelo sobre la cabeza rapada, y sus amplios pantalones ondeantes, eran los caballeros de la estepa, hombres que no respondían ante ningún rey y que valoraban la libertad por encima de su propia vida. Ese espíritu cosaco es el cimiento mismo de la Ucrania moderna, la determinación en los dientes apretados, el fuego en la mirada. En Ucrania, la cultura no se guarda en una vitrina, se viste, se canta, se pinta y también se defiende. A lo largo de la historia, ha habido personas cuya vida llegó a encarnar a toda una nación. Si Estados Unidos tuvo a Abraham Lincoln, Ucrania tuvo a Taras Shevchenko. Nació en 1814, siendo siervo de un terrateniente. A los 24 años, su talento artístico sorprendió a los grandes maestros de San Petersburgo, y se desató un movimiento sin precedentes para comprar su libertad. El célebre pintor Karl Brюlov realizó un retrato que se subastó por 2.500 rublos de oro con ese único propósito. En aquella época, la lengua ucraniana era despreciada, sin lugar alguno en la literatura ni en la filosofía. Y sin embargo, en 1840 se publicó su poemario Kobzar, y todo cambió. Shevchenko no escribió sobre lujos ni vanidades. Escribió en la lengua de la tierra, sobre las madres siervas que sufrían, sobre los guerreros cosacos que anhelaban la libertad. Convirtió los lamentos en llamadas a las armas, y elevó el idioma ucraniano, de lengua de los campos, a una lengua literaria sofisticada,
afilada y poderosa. Se dice que los ucranianos tal vez no tuvieran un país propio en el mapa, pero sí lo tenían en el Kobzar. Las autoridades zaristas temían a Shevchenko más que a las rebeliones armadas, y lo desterraron a las tierras polvorientas junto al mar Caspio, con una orden cruel: prohibido escribir, prohibido dibujar. Pero en la oscuridad de la prisión, bajo vigilancia constante, Shevchenko seguía escondiendo pequeños trozos de papel dentro de sus botas para seguir escribiendo. No lo hacía solo para sí mismo, sino para una Ucrania que él sabía que, tarde o temprano, volvería a levantarse. Antes de morir dejó el poema Zapovit, unos versos que hoy conoce de memoria cada niño ucraniano. Cuando muera, entiérrenme en los vastos campos, en la tierra amada de la madre Ucrania, y después, levántense y rompan las cadenas. Hoy pueden encontrarse estatuas de Taras Shevchenko por todo el mundo, desde Kiev hasta Washington, desde Brasil hasta Canadá, no porque fuera un político, sino porque enseñó a los ucranianos a caminar con la cabeza en alto en su propia lengua materna. Cuando los ucranianos visten la vishivanka y recitan sus versos incluso en los días más convulsos de su historia, entienden que mientras la voz de Shevchenko siga resonando, esta nación seguirá en pie. Dejemos ahora las llanuras y dirijámonos hacia el oeste, allí donde el aliento de los grandes bosques empieza a llenarlo todo. Los Cárpatos son los grandes pulmones verdes de Ucrania, y conquistarlos siempre empieza mirando hacia arriba, hacia el monte Hoverla, que con sus 2000 metros de altura es el techo del país. Más abajo, a casi 1000 metros de altitud, se encuentra el lago Sinevir, de aguas color esmeralda tan cristalinas que parece un zafiro gigante. Visto desde el aire, el pequeño islote en su centro recuerda exactamente a un ojo, de ahí su apodo, el Ojo del Mar. Los habitantes de la zona todavía cuentan la trágica historia de amor entre la joven Sin y el leñador Vir, y aseguran que las aguas del lago son, en realidad, las lágrimas que ella derramó llorando a su amado. Quien visite la región en mayo no debería perderse el Valle de los Narcisos Blancos, un fenómeno geológico que ha hecho posible que esta flor, que normalmente solo crece en las alturas, elija florecer en las tierras bajas cerca de la ciudad de Just. Es un mar entero de blanco puro, exhalando un perfume embriagador bajo el sol de primavera. Y en lo más profundo de los bosques primarios de roble reconocidos por la UNESCO, los últimos tramos de bosque en Europa que jamás han sentido la huella humana, reina un mundo animal imponente. Es el territorio del oso pardo, el verdadero rey de los Cárpatos, con cuerpos que pueden llegar a los 400 kilogramos y músculos poderosos, aunque a pesar de su fuerza son criaturas tímidas y solitarias que pasan el otoño acumulando grasa antes de retirarse a hibernar en madrigueras profundas bajo robles centenarios. Si el oso representa la fuerza, el lince euroasiático es pura sombra, un verdadero fantasma del bosque, con mechones negros en las orejas que parecen antenas receptoras y patas grandes como raquetas de nieve,
capaz de deslizarse entre la niebla sin hacer el más mínimo ruido. Es raro verlos, pero puede uno estar seguro de que, desde alguna grieta entre las rocas, sus ojos afilados están observando. En las laderas, el aullido del lobo gris resuena como una sinfonía nocturna. Son grandes estrategas que viven bajo un estricto orden social y que recorren decenas de kilómetros cada noche para proteger su territorio. Y en lo alto del cielo, el águila real, con una envergadura de más de 2 metros, aprovecha las corrientes de aire cálido para planear, dominando la inmensidad. Pero quizás lo más admirable sea el regreso del bisonte europeo. Gigantes de 1 tonelada que estuvieron al borde de la extinción y que hoy pastan tranquilamente en los prados de alta montaña. En verano, cuando la nieve se derrite, los pastores conducen sus rebaños hacia esos mismos prados y viven una vida solitaria entre las nubes, en cabañas de madera que huelen a resina de pino. Y cuando cae el crepúsculo, resuena el sonido del trembitá, el cuerno de los montañeses, un instrumento de madera de 4 metros de largo que no solo produce melodías majestuosas, sino que además sirve de enlace entre las cumbres. Su sonido puede oírse a kilómetros de distancia, anunciando buenas noticias, malas noticias, o simplemente un saludo entre quienes han elegido vivir más cerca del cielo que nadie. Bajemos ahora hacia un rincón mucho más pequeño e íntimo, el pueblo de Klievan, donde existe un lugar que no fue diseñado por ningún arquitecto ni jardinero. Es una catedral viva, hecha de ramas frondosas y probablemente uno de los rincones más románticos que se puedan imaginar. El verdadero jardinero de este lugar es, curiosamente, un tren de carga industrial que atraviesa el tramo 3 veces al día, transportando madera hacia una fábrica cercana. Al pasar, los enormes vagones de hierro rozan los árboles y van moldeando las ramas hasta formar un arco perfecto y apretado. Durante la Guerra Fría, según se cuenta, el ejército plantó estos árboles de forma densa y deliberada para ocultar unas vías secretas de miradas indiscretas, buscando camuflar el movimiento de equipamiento militar, y sin proponérselo, terminaron regalando al mundo una auténtica obra de arte. Hoy se le conoce como el Túnel del Amor, y una vieja leyenda asegura que si 2 personas verdaderamente enamoradas lo cruzan juntas, pueden pedir un deseo y éste se cumplirá. Esa atmósfera mágica es tan célebre que en 2014 un director de cine japonés quedó tan cautivado por el lugar que rodó allí un drama romántico completo, y desde entonces se ha convertido en una parada obligada para parejas de todo el mundo. El túnel cambia de rostro según la estación. En verano es un verde denso y frondoso. En otoño se transforma en un pasillo dorado y anaranjado, y cuando llega el invierno, la nieve lo convierte en un palacio blanco y helado. Hay quien llama a Leópolis la pequeña París o la pequeña Viena de Europa del Este, pero honestamente, esta ciudad tiene un espíritu que le pertenece solo a ella.
Lo primero que llama la atención es su obsesión con los leones. El propio nombre, Lviv, significa ciudad de los leones, en honor al príncipe Lev. Hay más de 4.500 estatuas de leones repartidas por toda la ciudad, en tiradores de puertas, en tejados, en bancos de parques, y no hay dos iguales. Así que ir descubriéndolos por las calles se convierte casi en un juego. Leópolis es también la capital ucraniana del café, gracias a un héroe local llamado Yuri Kulchitsky, quien ayudó a popularizar esta bebida en Europa hace siglos, y se lo toman tan en serio que existe incluso una mina de café, donde uno puede ponerse un casco y bajar bajo tierra para ver, según cuentan, de dónde se extraen los granos. De camino, es casi imposible no dejarse seducir por el aroma del chocolate artesanal, otra obsesión local que aquí se vive casi como una religión. En 1853, dos farmacéuticos de la ciudad inventaron la primera lámpara de queroseno del mundo, y hoy puede visitarse un restaurante llamado Gasova Lampa que rinde homenaje a ese invento, repleto de cientos de lámparas antiguas encendidas. Todo el casco antiguo está declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, una hermosa mezcla, algo caótica, de historia polaca, austríaca, armenia y judía. Incluso el célebre Teatro de la Ópera se levanta directamente sobre un río llamado Poltva, que corre por un enorme túnel de ladrillo justo debajo del escenario. Antes de la guerra reciente, Leópolis vivía en una fiesta cultural permanente, con más de 100 festivales al año que celebraban desde el jazz hasta el bordado tradicional, y hasta su cementerio, el de Lichakiv, parece un museo al aire libre por la belleza de sus esculturas. Descendamos ahora hasta el sur, hasta las orillas del Mar Negro, donde nos espera una ciudad que no se parece al resto del país. Conocida como la perla del Mar Negro, Odesa tiene un alma rebelde, casi traviesa, un guiño constante en la mirada. Bajo sus calles se extiende un laberinto asombroso de túneles conocido como las catacumbas, que se prolongan a lo largo de más de 2.500 kilómetros, mucho más que las célebres catacumbas de Roma o de París. Estos oscuros túneles de piedra caliza sirvieron de refugio a los combatientes de la resistencia durante la Segunda Guerra Mundial, y todavía hoy pueden desorientar por completo a quien se adentre en ellos sin guía. La famosa escalinata Potemkin es, en sí misma, una ilusión óptica. Vista desde abajo hacia arriba parece un ascenso interminable de escalones, pero vista desde arriba hacia abajo solo se distinguen los descansillos planos, y toda la escalera parece convertirse en una única rampa suave. Odesa es, oficialmente, la capital del humor en Ucrania. Cada 1 de abril la ciudad entera celebra una fiesta descomunal llamada Humorina, llena de desfiles y disfraces, y sus habitantes tienen incluso su propia forma de hablar, conocida como odesita, una mezcla sarcástica y divertidísima de ruso y yiddish que convierte cualquier conversación cotidiana en una escena de comedia. Ese carácter multicultural viene de sus propios orígenes. La fundó una emperatriz rusa, mientras que su primer alcalde fue un duque francés llamado Richelieu, y la construyeron arquitectos italianos y franceses. Esa mezcla de influencias griegas, judías y armenias
hace que su arquitectura recuerde más al Mediterráneo que a Europa del Este. Su joya más preciada es el Teatro de la Ópera, considerado el segundo más bello del mundo después del de Viena, con una acústica tan precisa que un susurro pronunciado sobre el escenario llega perfectamente hasta la última fila. Las tardes se pueden pasar en la calle Deribasivska, el corazón de la ciudad, que lleva el nombre de un oficial de origen español, y allí puede verse la famosa estatua de la 12ª silla, inspirada en una célebre novela satírica. Y si de fiesta se trata, todos los caminos llevan a Arcadia, la Ibiza de Ucrania, donde los clubes de playa no paran hasta que sale el sol. Pero a través de todo esto, hay unos habitantes que parecen sentirse los verdaderos dueños de la ciudad. Los gatos, presentes en cada rincón, tumbados sobre estatuas y en los patios más acogedores, mimados por los vecinos, que los consideran guardianes de la buena suerte de este hermoso puerto. Más al este espera una ciudad distinta a todas las anteriores, y quien crea conocer Ukraj sin haber pasado un día en Kharkiv, aún no ha sentido de verdad su pulso. Es una ciudad que se reinventa constantemente, que mezcla un pasado industrial áspero con una energía absolutamente eléctrica. Si Kiev es la hermana mayor y célebre, Kharkiv sería esa hermana del medio, brillante y algo rebelde, siempre tramando algo grande. Entre 1919 y 1934 fue, de hecho, la capital de la Ucrania soviética, y todavía hoy se percibe esa energía de gran capital en sus avenidas imponentes y en la Plaza de la Libertad, que con sus 12 hectáreas es una de las plazas urbanas más grandes de Europa, y que vista desde el aire tiene, curiosamente, la forma exacta de una lupa gigante. Justo al lado se alza el Держпром, el primer rascacielos soviético, terminado en 1928, un gigante de hormigón que representa a la perfección el estilo constructivista y que resultó tan sólido que logró sobrevivir a los combates más duros de la Segunda Guerra Mundial. Pero Kharkiv no es solo hormigón viejo, es el corazón intelectual del país, con más de 40 universidades y 200.000 estudiantes recorriendo sus calles, lo que la convierte en la auténtica capital estudiantil de Ucrania. Esa reputación intelectual viene de lejos. Fue aquí donde los científicos lograron por primera vez dividir el átomo de litio, en 1932, donde se diseñaron los legendarios tanques T-34 y donde se hicieron aportaciones decisivas al programa espacial soviético. Pero cuando se cierran los libros, la ciudad también muestra su lado más desenfadado. El mercado de Barabashovo es uno de los mercados al aire libre más grandes del planeta, en el que fácilmente se puede pasar un día entero perdido entre sus pasillos, y para quien busque algo más tranquilo, está el Parque Gorki, una especie de parque de atracciones a la ucraniana, con su gran noria y sus jardines exuberantes. Paseando por sus calles, conviene fijarse en los pequeños detalles curiosos, como un grifo que parece flotar en el aire,
o una esbelta estatua de dos amantes compartiendo un beso, e incluso es posible pisar literalmente el paralelo 50 norte, marcado con una línea de latón en el pavimento. Pero por encima de todo, esta es una ciudad de acero. Tras la resistencia que mostró en 2022, recibió oficialmente el título de ciudad héroe. Es un lugar que ha atravesado el fuego y que, aún así, se niega a dejar de soñar. Y ahora toca hablar de un capítulo distinto, uno que plantea una pregunta incómoda que quizás todos nos hemos hecho alguna vez, sin saberlo, frente al televisor. ¿Qué aspecto tendría el mundo si de la noche a la mañana desapareciera toda la humanidad? No hace falta imaginarlo, basta con mirar Chernóbil. Desde 1986, este rincón de Ucrania se ha convertido en un enorme experimento involuntario sobre lo que ocurre cuando la naturaleza recupera lo que el ser humano construyó. Mucha gente piensa en Chernóbil como si fuera una ciudad, pero esa ciudad fantasma que tantas veces hemos visto en fotografías es en realidad Pripyat, construida en 1970, un centro moderno y próspero situado a solo 3 kilómetros de la planta, mientras que el pueblo de Chernóbil propiamente dicho se encuentra a 15 kilómetros de distancia. La imagen más desgarradora de todas es la de la noria oxidada. Debía inaugurarse para las celebraciones del 1 de mayo de 1986, pero el reactor explotó el 26 de abril, apenas 5 días antes. Esa noria nunca llegó a llevar a un solo niño. Para contener el veneno en su interior, los ingenieros construyeron en 2016 el nuevo confinamiento de seguridad, la estructura metálica móvil más grande jamás construida sobre tierra firme, más alta que la Estatua de la Libertad y más larga que 2 campos de fútbol juntos. Se alza sobre el reactor número 4, que todavía esconde en su interior el llamado pie de elefante, esa masa de lava radiactiva junto a la cual, en aquellos días, permanecer 300 segundos, apenas 5 minutos, significaba una muerte segura. Los alrededores muestran una mezcla extraña entre muerte y vida. Está el bosque rojo, donde los pinos se tiñeron de un color óxido y murieron a causa de la radiación. Pero más allá de esos árboles muertos, la zona de exclusión se ha convertido en un Edén insólito. Sin cazadores ni construcciones humanas, lobos, osos pardos, linces y caballos salvajes de Przewalski prosperan con una libertad que ya no encuentran en casi ningún otro lugar de Europa. Y quizás lo más singular de todo, hay personas que nunca se marcharon del todo. Unas cuantas cientos de ancianas, conocidas como babushkas o samoseli, regresaron a escondidas a sus hogares ancestrales. Cultivan sus propias verduras, beben el agua local y muchas de ellas han terminado viviendo más años que quienes se trasladaron a ciudades consideradas seguras. Es difícil no preguntarse qué habríamos hecho nosotros en su lugar, si habríamos elegido la seguridad lejos de casa o la fidelidad terca a la propia tierra. En el bosque cercano se encuentra también el radar Duga, un muro de metal descomunal de 150 metros de altura y 700 de longitud,
que durante la Guerra Fría emitía un sonido extraño en las radios de todo el mundo, ganándose el apodo de el pájaro carpintero ruso. Hoy el turismo oscuro vive un auge notable, sobre todo desde la serie de la cadena HB, o estrenada en 2019, y muchos visitantes acuden a ver las aulas congeladas en el tiempo y las guarderías repletas de muñecas abandonadas. Pero la realidad es dura. Los científicos aseguran que la zona no será segura para vivir hasta dentro de 20.000 años. Pocas naciones en la historia de la humanidad han conocido una ley de supervivencia tan singular como Ucrania. En muchas ocasiones el mundo pareció a punto de borrarla del mapa, y sin embargo Ucrania es, en el fondo, como una gran Vishivanka. Cada acontecimiento es una puntada dolorosa, pero al contemplar el conjunto se revela un patrón extraordinario, resistente, casi imposible de deshacer. Ucrania no es una tierra de tragedia. Ucrania es un canto de esperanza que se sigue entonando. Y quizás, después de recorrer sus ríos, sus catedrales, sus bosques y sus cicatrices, la verdadera pregunta no sea qué le queda a Ucrania, sino qué estaríamos dispuestos nosotros a defender con la misma terquedad, con el mismo amor, si algún día lo viéramos amenazado.